¿Quién quiere jambalaya? Bienvenidos a la segunda parte sobre quién es Alastor. En esta segunda parte vamos a hablar sobre las curiosidades de Alastor. Así que si no has visto el video anterior, allá arriba te dejo el link para que vayas a verlo. Sin más, comencemos. Contrariamente a lo estético de Alastor, él no sabe bailar tap. Probablemente no tuvo tiempo de aprenderlo, ya que falleció justo antes de que este se hiciera popular. Su canción favorita sería Nunca estás completamente vestido sin una sonrisa. ¿Y quién lo diría? Esta canción en verdad existe y me cuesta creer que le guste a Alastor. O al menos es la que encontré, es Sia Furler. La canción se llama You're Never Fully Dressed Without a Smile. En serio, me cuesta creer que esto le guste a Alastor. No les puedo poner el audio, pero aquí arriba les dejo la pestaña para que vayan a escucharlo. My oh my dear, you know you're never fully dressed without one. Como ya hemos visto, él y Charlie pueden cantar muy bien, aunque una curiosidad muy curiosa es que Gabriel Brown es el que hace la voz de cantante de Alastor. Se ha demostrado en Has Been Noted Clean Up Unicast Live Streams de Ashley Nichols que su actor de voz, Edward Bosco, es bueno cantando, como el propio Alastor. Sin embargo, esto se cambió en el tráiler. Una vez se dijo que él vivía como un ciervo que fue asesinado por un cazador de ciervos, pero esa información no ha sido reconectada. A pesar de esto, todavía comparte algunos rasgos con dichos animales. Cuando se le preguntó si Alastor tiene cola de ciervo, Bitsy Bob dijo que no lo sabe y decide dejarlo a la imaginación. Las marcas rojas en las suelas de sus zapatos se parecen a las huellas de los ciervos. También cuando se le preguntó si Alastor le tiene miedo a los perros, Bitsy Pop declaró que ella no piensa que tiene miedo a los perros. Sin embargo, no le agrada estar cerca de ellos. Dijo también que hay una razón de fondo y que tiene que ver por cómo murió, lo cual tendría mucho sentido ya que los cazadores de ciervos a veces llevan perros de caza. Cuando se le preguntó a Bitsy Pop cuáles son los poderes de Alastor, esta dijo que los poderes de Alastor son muchas cosas que ni siquiera puede decir realmente. También dijo que no conoce todos los poderes de Alastor porque él es completamente un secreto. Alastor es un personaje que guarda mucho de lo que puede hacer en secreto. También dijo que muchas cosas sobre lo que hace Alastor serán un secreto porque le gusta que el personaje pueda ser impredecible, por lo que no nos debemos extrañar si alguna vez finge tener incapacidad de hacer algo, ya que tendrá sus razones. Entre otra curiosidad muy curiosa de Alastor es que él puede hablar algo de francés. Omelette du fromage. Otra cosa que ya hemos visto en los fanarts es que Alastor sabe cocinar, además le encanta hacerlo. Originalmente se suponía que debía aparecer en el arco de Ángeles y Demonios de Sofovia, sin embargo esto nunca se llegó a realizar. También puede tocar el piano, el órgano, el violín, la trompeta y el saxofón. Sus pasatiempos son tocar instrumentos de vez en cuando, cocinar y hacer algunas bromas pesadas. En vida, él fue una gran personalidad de teatro. Le encanta el cine de terror, artístico, lento, espeluznante e imaginativo, así como la comedia seca. Según Bitsy Pop, Alastor no es el tipo de asesino que sigue o persigue a las personas, porque tiene un código ético algo extraño contra eso. Alastor también probablemente no mataría ni dañaría gravemente a un niño, pero no está por encima de disciplinar a uno que lo irrite. Aunque su comentario casual cuando dice tantos huérfanos durante el capítulo "Eso es entretenimiento" parece sugerir que le gusta verlo sufrir. Según Bitsy Pop, no cree que Alastor sea un gran admirador de las cosas dulces, en cambio le gustan los sabores amargos como la carne. Sin embargo, es un gran entusiasta de la cocina y no dudaría en probar cosas nuevas. Otra curiosidad muy curiosa sobre Alastor es la forma en la que falleció, ya que no le gusta hablar de esto, puede llegarlo a incomodarlo e incluso hacer que se moleste contra la persona a la cual le pregunte. Él es más joven que Baxter y Mincy, pero es mayor que Angel Dot, Misty, Hush, Criminy y Baggy, desde que murió en la década de 1930 en el año de 1933. Los personajes, los cuales ustedes no conocen, son porque solamente han salido en los podcasts y en diseños de personajes, sin embargo todavía no han salido en la serie como tal. En MomoCon 2019, cuando un fan le preguntó si Alastor iba a aparecer en la mayoría de los episodios, Bitsy Bob dijo que definitivamente es parte del elenco principal.
y que siente que habrá momentos en los que no estará, pero en su mayoría estará alrededor, y que ella siente que él es una gran fuente de conflicto. Bipsy Pop también dijo que Alastor definitivamente mostrará una cantidad satisfactoria, pero siente que el enfoque principal es Angel, Charlie y Baggy, y que Alastor logra opacarlos hasta cierto punto. Sin embargo, dijo que Alastor va a aparecer ya que va a andar rondando por ahí. Cuando se le preguntó cómo es que Alastor mata personas, Bipsy Pop dijo que probablemente todavía no pueda revelar esto. Sin embargo, es un tema que se irá tocando poco a poco en el desarrollo de la trama. Alastor no es fanático de la tecnología moderna, como lo podría ser el internet. No le gusta usar ninguna tecnología que se inventó después de su muerte, la cual fue en la década de los 30. También dijo que él no se lleva nada bien con bots, debido a sus puntos de vista opuestos sobre la tecnología. Su acento procede del Atlántico. Algo muy curioso sobre Alastor es que los sonidos de fondo que se escuchan cuando habla y hace algún chiste son pistas de risa anticuadas y efectos de sonido que fueron grabadas en esas épocas, lo cual lleva a pensar que Alastor quizás estuvo en el momento en que dichas risas fueron grabadas. Aunque Alastor fue un asesino en vida, también tiene un buen corazón hasta cierto punto. Si ve un bebé abandonado, lo más probable es que lo cuide hasta que tenga una mente propia. Con esto, él se refiere a que la edad de un niño pequeño cuenta, y que tan pronto el niño sea responsable de sus propios actos, le dejará seguir su propio camino. Pero tampoco será responsable si el niño llegase a lastimarse accidentalmente cuando se encuentre jugando por ahí. Según el stream número 7 de Bipsy, Alastor es mestizo. Dejo a su consideración qué mestizaje creen. Y hasta aquí las curiosidades de Alastor, aunque aún falta hablar sobre sus relaciones con algunos otros personajes de Hazbin Hotel. Sin embargo, eso será para un próximo video. No olviden darle a like, suscribirse y compartir con algún fanático de Hazbin Hotel por medio de sus redes sociales. Hasta un próximo video, Goldenes.